Bueno, Sergio, me alegra verte de nuevo aquí. Gracias. Es necesario para mí estar. Bueno, me alegra que podemos tener esta nueva reunión y también los amigos que nos miran a través de la pantalla para tratar de descubrir el tema, uno de los temas más importantes, el anciano administrador. ¿Qué quiere decir administrar? Según el diccionario es cuidar, gobernar, regir. La palabra griega, que comúnmente se tradujo ministro o ministración en la Biblia, es la palabra huperetes, que está compuesta de hupo, que significa debajo, y erete, que significa remero. Así que el concepto básico de la palabra es de una persona que timonea o rema un bote. Y fíjate que sin darnos cuenta muchas veces usamos esa palabra, tengo que ir remando, ¿no? Hay cómo remar la cosa. Es un concepto muy apropiado para calificar a un administrador. La administración es un don. Ahí en el libro de los Proverbios hay un texto que dice algo muy importante. Donde no hay administración sabia, caerá el pueblo. Interesante. Esto habría que ponerlo con letras doradas delante de cada palacio de gobierno de una nación, detrás de cualquier club deportivo, de cualquier organización y por supuesto de cualquiera de los niveles de nuestra iglesia. Donde no hay administración sabia, caerá el pueblo. Un presidente de un país, por ejemplo, tiene 4 años, o un gerente tiene a lo mejor más tiempo, un pastor, un anciano. 4 años, el tiempo es variable, para adelantar lo que le han encargado, mantenerlo estático, atrasarlo, eso sería lo peor. ¿Y acaso no se ha dado eso en las situaciones políticas, en la iglesia? Llega alguien y eleva un país o una iglesia hasta la cumbre, llega otro y lo echa por el suelo. Tal vez estás pensando en la parábola de los talentos, ¿no? Ahí a alguien se le encargó que 5 talentos, a otro 2 y a uno 1. ¿Qué pasó con el que tenía 5? ¿Lo desarrolló? ¿Lo aplicó? Y el siguiente lo mismo. El siguiente lo mismo. Bueno, en cambio el otro lo mantuvo allí, atrasó la cosa. En el Antiguo Testamento ahí está la historia de Salomón, un gran administrador, Salomón. Tal vez mucha gente no sabe que Salomón fue un administrador muy bueno. Él inventó un método para dividir la tierra. Dividió la tierra en distritos para facilitar el cobro de impuestos. Tan eficiente fue el sistema que completó la construcción del templo en un tiempo récord. Lamentablemente, por falta de una administración sabia, el reino después se dividió en 2. A su tiempo el reino del norte desapareció y más tarde cayó también el reino del sur. La administración es necesaria. Podemos leer 2 o 3 textos que nos ayuden a entender esto. Por ejemplo, el de 1 Corintios capítulo 4. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Y el siguiente? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. En Luisiana, un pescador encontró una cosa muy rara en los pantanos que hay allí en la zona del Golfo. Una tortuga con 2 cabezas. Era una cosa curiosísima. Le pusieron como nombre el pobre Haroldo. ¿Qué pasaba con el pobre Haroldo? Resulta que es verdad que tenía 2 cabezas y los biólogos descubrieron que cada cabeza manejaba la mitad del cuerpo. Así que el pobre Haroldo por allí, medio cuerpo tenía ganas de buscar algo para comer, mientras que la otra mitad tenía ganas de echarse una siestecita al sol. Así que el pobre Haroldo se pasaba dando vueltas en círculos. Ahora, ¿por qué traemos esto a colación? Imagínense ustedes una administración dirigida por 2 cabezas que no se ponen de acuerdo. Puede ser eso en una sociedad de jóvenes, puede ser eso en la dirección de Dorcas, o peor todavía,
si dos ancianos no se ponen de acuerdo. Podemos imaginarnos a dónde va a llegar una iglesia con esos resultados. La organización eficaz arranca por la Junta de Nombramientos o la Comisión de Nombramientos. Lo que queremos sugerir a cada comisión de nombramientos es que no rellene los cargos porque sí. El faraón es un ejemplo interesante de cómo se hacen las cosas bien. Estoy hablando del faraón que tuvo que ver con José. ¿Se acuerdan la historia del faraón que tuvo los sueños, no es cierto? Una vez que descubrió que José había dado la clave o lo que tenía que hacer para solucionar el problema del hambre que se venía, ¿qué hizo el faraón? Pues lo puso a José al frente de la tarea. ¿Te acuerdan con qué palabras? ¿Dónde vamos a encontrar a un hombre que tenga toda la capacidad de hacerlo? Parafraseando lo que dijo, ¿no? José es el hombre indicado. Y aunque José no era un egipcio, aunque José había sido un esclavo, el hombre salió de la cárcel para ser el tercero en el reino. Verdaderamente, si la historia de José es romántica, si la historia de José es aleccionadora para muchas cosas, mucho más notable es la actitud del faraón, que fue capaz de poner a alguien indicado en el puesto indicado. Una vez que se ha elegido a alguien en el puesto indicado, ahí es donde nosotros tenemos que capacitar a la persona. Hay que enseñarle lo que se espera de él en general y específicamente. Me alegro que estás acá, como me alegro que haya amigos que están mirando esto, que es la respuesta a tu pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Me nombraron anciano. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Claro. Eso mismo que tú has dicho le ocurre a todos. Me nombraron director de escuela sabática. ¿Y ahora qué hago? Me nombraron director de jóvenes. O me nombraron director del Club de Conquistadores. ¿Qué hago? Esa respuesta debe dárseles a cada uno. Y aquí es donde, naturalmente, que nosotros como ancianos tenemos que ayudar a los otros cargos. Se supone que el anciano es un episcopos, alguien que está supervisando, y ahí está la gran tarea, que lo vamos a comentar más a fondo en otro momento, de capacitar a esa gente. Pero dentro de parte de lo que significa la administración, hay que hacerle saber a cada uno lo que se espera de él, en líneas generales y específicamente. Muchos planes aprobados por las juntas han fracasado en su ejecución sencillamente porque el dirigente no aclaró a sus colaboradores qué es lo que quería. Eso puede pasar en una empresa, cualquiera, una empresa comercial. Yo quiero que usted haga esto. Bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que usted espera de mí? Otra cosa importante a la hora de poner gente en sus puestos es tratar de que las personas compatibles trabajen juntas. No es bueno poner a Pablo y a Bernabé juntos si Pablo y Bernabé van a terminar como terminaron. Hay que ver gente que sea compatible. Esto puede parecer duro, pero hay que hacerlo. Se dice que el famoso emperador Carlos V terminó en un monasterio sus días, pero lo terminó más o menos mal, porque era un aficionado a los relojes y procuró que todos los relojes funcionaran sincronizadamente. Una vez andaba trabajando con 6 relojes, con 5 ayudantes, que tenía que hacer que los relojes funcionaran perfectamente. Como no lo logró, el hombre terminó muy mal. Tratar de que las cosas funcionen bien a veces no es fácil, pero es necesario, es imprescindible hacerlo. Por eso, el anciano tiene que trabajar en estrecha colaboración con la Junta de la Iglesia. La Junta de la Iglesia va a analizar el proyecto a seguir. Se estudia algo, ¿no? Una vez que se ha analizado el proyecto a seguir, hay que ver de que todo esto funcione. ¿Quién lo va a hacer? No alcanza con decir hay que hacer esto. Hay que decir quién lo va a hacer. Por otra parte, tampoco hay que exagerar demasiado la organización. La historia de la armadura de Saúl, ¿no es cierto?, puesta sobre David, de pronto toda la maquinaria puede llegar a aplastarnos. La maquinaria debe ser simple. Y para promover un programa bien organizado,
hay que tener un calendario. Por eso es importante que la iglesia tenga desde el primer día del año hasta el último día del año un calendario. Bien, ¿qué vamos a hacer cada mes? En el primer mes del año vamos a hacer la colonia de vacaciones, va a ser nuestro trabajo de apertura. Acto seguido vamos a hacer los programas de temperancia. Acto seguido vienen los estudios bíblicos. Quizás llegaremos a la Semana Santa. Haremos ahí el programa de cosecha. Y cuando terminamos esto, ahora viene el otro programa. Para que no tengamos eso de que justo hacemos un día de ayuno y oración cuando los jóvenes tienen un campamento. Si hay un día de ayuno y oración, ahí debemos respetarlo. No es bueno que haya actividades superpuestas y que están combatiendo entre sí. ¿Está bien? Está bien. ¿Cuáles son algunas áreas de planificación? Robert Schuller tenía una declaración muy interesante. Fíjate lo que dijo Robert Schuller. Si se deja de hacer planes, se está planeando fracasar. Interesante. Si se deja de hacer planes, se está planeando fracasar. ¿Te acuerdas lo que dijimos que era un anciano? Un episcopos, ¿no? Alguien a quien no se le escapa nada, que está sobre una elevación. Nuestro ministerio de administración debería estar focalizado en ciertas áreas. Aquí es muy importante subrayar que ningún anciano puede estar en todo. Por eso quisiéramos recomendar lo siguiente: que los ancianos se reúnan con el pastor. Por supuesto, debería ser la motivación encabezada por el pastor, pero si el pastor no lo hiciera, los ancianos recomiéndenle al pastor dividir áreas de supervisión de la iglesia, áreas de trabajo. Por ejemplo, en una iglesia hay 3 ancianos, estamos hablando de administración. Por lo tanto, una sabia administración me dice lo siguiente: si en una iglesia hay 3 ancianos, un anciano ocúpese de todo lo que significa evangelizar y ganar almas. Otro anciano ocúpese de todo lo que significa conservar la iglesia. Y finalmente el otro ocúpese de todo lo que significa la administración de la iglesia. Por supuesto, estoy hablando de supervisión de áreas. Eso quiere decir que el primer anciano, el que se ocupa de la evangelización, estará supervisando la acción misionera, quizá parte de los jóvenes. Todo lo que tenga que ver con la ganancia de almas va a pasar por él. El otro anciano, que se va a ocupar de la conservación, se unirá a la escuela sabática para velar por el cuidado de la iglesia, trabajará con las dorcas para ver todo lo que significa ayudar a la iglesia y tal vez a otros. Es verdad que hay áreas que pueden servir para uno u otro, pero si uno está para ganar almas, el otro para conservarlo y otro para administrar, tiene que ver con la tesorería, la secretaría, el edificio. Yo quiero hablar de esto porque en otro programa, quizá el próximo, podremos mencionar un anciano dedicado a la evangelización, ¿no es cierto? Un anciano, en el siguiente programa, al mirar eso, podemos llegar a la conclusión de cómo un anciano se ocupa solo de eso y no se preocupa tanto por la administración. Como este es el tema, hablar de la administración, supongamos que tú fueras el administrador, o cualquiera de los amigos que nos están mirando allí lo eligen como el anciano administrador. Yo les recomiendo que se haga una agenda y que sea crítico de su propia iglesia antes de que vengan otros a criticarlo. Él podría, con ayuda de ciertos diáconos, hacer un tour por la iglesia. ¿Cómo? ¿Un tour dentro de la iglesia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Un tour dentro de la iglesia. Un tour dentro de la iglesia podría ser escribir la agenda y vamos a mirar. Comencemos por el interior del templo. De paso, esta agenda está en el ebook que acompaña a este programa, así que lo pueden consultar allí. Vamos a visitar. Suponte que aquí estamos nosotros dos y 2 o 3 diáconos que hemos buscado y salimos a recorrer la iglesia. Y empezamos por el interior del templo. ¿Cómo está el techo, el cielo raso, ¿no? ¿Cómo están las paredes y las ventanas? El piso, esa mancha que tenemos allí. Hace 6 meses que está ahí. ¿No es cierto? O los bancos, ese banco tiene roto donde se apoya la Biblia. Los muebles de la plataforma, ahí tiene una parte
están deslustrados. Vamos a mirar el bautisterio. El bautisterio le falta limpieza, la pintura está descascarada, el lugar para cambiarse, la gente se está cambiando allí toda junta, no, tenemos que hacer vestidores diferenciados. Las luces, nuestro templo parece una tumba, tenemos que iluminar este templo. La amplificación, aquí no se oye nada de lo que se habla. Sean críticos de su iglesia antes que vengan otros a criticarlo, porque los otros tienen ojos. Uno entra en una iglesia de visita y ve que hay una ventana rota y entran por ahí los pájaros y todo, y pregunta, oye, ese vidrio roto, sí, está así desde la primavera del 42. Evidentemente no, hay que organizarse y hacer... Bueno, y seguimos, vamos por el exterior. ¿Cómo está el frente? ¿Está pintado? ¿Está limpio? Puertas limpias y barnizadas. La vereda, ¿cómo está? Sin huecos, está limpia. Los patios están barridos, sin huecos, sin resto de construcción. Si hay un terreno o patio de juegos, está limpio, con cercos en orden. Una vez yo estaba en un cierto lugar, no vamos a identificarlo, siendo secretario ministerial de ese territorio, fui con el presidente que estaba llegando a ese territorio, y entonces vimos un hermoso templo mormón, pero no era el nuestro, lógicamente, seguimos, y llegamos a la iglesia adventista. Y el presidente que estaba asumiendo su cargo en ese momento miró la iglesia adventista y dijo, quisiera hacerme mormón. ¿Por qué lo decía? Porque la iglesia adventista era una cosa totalmente desagradable, y comparándola con el templo mormón que acabábamos de ver, había una diferencia abismal. Eso es la visión exterior, ni pensar en lo que había después, ¿no es cierto? Cómo están las dependencias auxiliares, las aulas infantiles, la sala de madres. Me tocó llegar a un distrito como pastor y descubrí que la sala, que debería haber sido la sala pastoral, era un depósito lleno de cosas viejas. Así que nos propusimos recuperar aquella sala, y entonces la limpiamos, la ordenamos, y llegó a ser la oficina pastoral, y los ancianos estaban orgullosos de tener una sala donde encontrarse con la gente. Bueno, podríamos hablar de los servicios higiénicos. Los baños no son una simple letrina, son decorosos. El cuarto de limpieza también está en orden, si uno busca algo, ahí está. Por supuesto, hablamos de las necesarias finanzas, y junto con el tesorero vemos cómo está todo. Una vez que nosotros hacemos este inventario, como turistas como el turista que va mirando, una vez que hemos hecho nuestro propio inventario, nos proponemos resolverlo. Mira, cuando un pastor llega a un distrito, cuando un anciano es nombrado administrador y llega a asumir una tarea, ¿qué debe hacer? Puede dejarlo igual que... ¿Te acuerdas lo que decíamos al principio? Puede dejarlo como estaba antes. Puede dejar que se venga abajo peor, o puede pronto levantarlo. Eso es un administrador. Alguien que encuentra algo en el Estado, que lo encuentra y lo mejora. Eso es un administrador. Ni siquiera hablo de mantenerlo, hablo de mejorarlo. Dejarlo mejor que lo que estaba antes. Por supuesto, en esa administración entra todo lo que es el edificio, entra todo lo que son las finanzas, y por supuesto también, ya lo hemos comentado en otro lado, al administrar tenemos que ver cómo organizamos la visitación. Una buena administración incluye la visitación, que ya lo vimos en otro tema, e incluye toda la acción evangelizadora, de la cual vamos a hablar en el próximo programa. Pero, ¿te quedó claro qué cosa es la idea de un administrador? Sí, me quedó sumamente claro, y ahora cuando llegue a mi iglesia, lo primero que voy a hacer es un tour por mi iglesia. Muy bien, no lo hagas solo. Llévate 3 o 4 para que al hacer el tour puedan ver qué debe resolver. El detalle. Eso es alguien que verdaderamente tiene la conciencia de que ha llegado para mejorar las cosas y no para echarlas a perder o dejarlas que se echen a perder. Bueno, estoy seguro que tu iglesia va a ser muy, pero muy brillante. Felices de haberte nombrado anciano.